Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, gente linda, ¿cómo están? Como es costumbre, los saluda el profe Cristian. Y antes que nada, mi deseo que usted y su familia estén espectacular. Bueno, gente linda, vamos a continuar con todo lo que es esta presentación de transformadores. Hoy intentando hacer una cosa un poquito más práctica, ¿no? Obviamente que todos estos conceptos se vayan aplicando a lo que estamos viendo en un artefacto. Por lo cual, a ver, hice tanto lío, a ver si acá encuentro primero una fibra. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. El primer objetivo que yo tengo ahora es medir resistencia. Yo les había comentado, ¿sí? Tengan esta idea, que básicamente, obviamente, por si acaso, estamos estudiando transformadores aún. Dentro de transformadores habíamos comentado que teníamos una bobina. Una bobina es para nosotros material conductor enrollado, ¿sí? Así a lo criollo. Y como tal, este material conductor, si funciona correctamente, si no está cortado, que tiene que tener continuidad. Bueno, eso es lo primero que les voy a enseñar. ¿Sí? Vamos a, dentro de lo que es un transformador, medir continuidad. Chicos, algunas cosas que les voy a decir. Por una cuestión de rapidez, ¿sí? Quiero que sepan que yo tengo acá conectado a un tablerito, los transformadores. Pero quiero que sepan otra cosa. Estoy trabajando con el tablerito desenchufado en realidad, ¿sí? Por lo cual no hay tensión eléctrica. O sea, las mediciones que voy a hacer ahora, lo primero que yo voy a hacer es medir resistencia, ambas cosas. Y yo les había comentado que siempre se mide resistencia y continuidad sin tensión, sin carga. ¿Sí? Y esto es lo que voy a hacer ahora. Como está desenchufado el tablerito y la térmica está cortada, para que lo sepan, reiteramos lo de las primeras clases, esto es importante, como nota, vamos a medir continuidad y resistencia sin carga y, perdón que sea tan bruto, ¿sí? Y desenchufado. ¿Se entiende? O sea, voy a medir desenchufado. ¿Y cuál es la idea? Vamos a razonarla. Si estamos diciendo que yo tengo el tester, ¿no? Que el tester lo que hace es medir continuidad. Que cuando el circuito está abierto da 1 y que cuando el circuito está cerrado pasa dos cosas. O marca señal sonora con el beeper, que es mi caso, porque tengo creo que este tiene señal sonora. ¿Sí? Ahora voy a verificar, porque no lo usé nunca este tester. Y otra cosa importante, recuerden que tengo en el negro el COM, ¿sí? Y el otro el color rojo, ¿no? Bueno, las puntas. Esta, ¿sí? Chicos, solamente va a haber continuidad en el caso de que los 4 cables, yo que haga, utilice el que cierra el circuito de continuidad, que básicamente es la bobina. Si yo utilizo este cable con este cable no me da nada, no tengo continuidad. Este cable con este cable no tengo continuidad. Este cable con este cable no tengo continuidad. Este con este cable no tengo continuidad. La única manera de tener continuidad es que mida este cable con este cable y este cable con este cable. Porque recordamos, por si acaso, ¿sí? Recordamos que la bobina, ¿sí? Perdón, el transformador trabaja con la tensión, pero esa tensión la pasa por campo magnético, electromagnético, pero esta bobina con esta bobina físicamente están aisladas.
sea, no hay nada que las vincule, sino lo único que tiene que es un material ferroso, particularmente se utilizan chapas, y esas chapas tienen la propiedad de propagar el electromagnetismo que genera la tensión desde la bobina inductora, que sería donde tengo primario, hacia la bobina inducida. Entonces, reiteramos algo importante. Las mediciones que voy a hacer ahora son sin tensión eléctrica y con mi tablerito desenchufado, ¿sí? Empecemos con eso, ¿sí? Bien, para eso, a ver. A ver, para eso vamos a ver si podemos dar vuelta. Acomodarme va a ser un tema, pero siempre podemos y no va a ser la excepción esta vez, ¿verdad? A ver. Bien. Vamos a ver cómo logramos un buen primer plano aquí. Recuerden, todo esto está desenchufado. Desenchufado. Ustedes tienen que trabajar desenchufado. Por favor, cuídense la salud y la integridad física. Es el mejor conocimiento que les puedo llegar a recomendar. A ver, esto se está por salir. Bueno. Bien, 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 bien. Vamos a ver si podemos enfocar esta vez sin meter la pata como hicimos recién. Parte de los transformadores. Bien, ahí se ve uno, ¿verdad? Bueno, reitero una cosa importante. Esta térmica está apagada, pero está desenchufada aparte. O sea, estoy trabajando sin tensión eléctrica. ¿Qué voy a hacer? Muy sencillo. Vamos a comprobar lo que habíamos hablado clases pasadas de la continuidad. Porque yo había dicho, sí, entre una misma bobina tengo continuidad, pero derecho al hecho, profe, podés estar mintiendo. Y la idea es obvio, vamos a practicarlo. A ver. Bien. En este caso, vamos a ver lugar para ubicar, como siempre, las cosas. A ver, a ver, a ver. Esto vamos a ver si lo podemos poner para acá. ¿Y cuál es la idea, chicos? ¿Sí? Ahí se ve bastante bien. Yo ya sé, obviamente, que estos cables son la salida de esta bobina. En este caso lo tenemos muy a la vista. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Sí? Yo voy a agarrar, ¿sí? Voy a poner. ¿Sí? Primero vamos a medir continuidad. A ver, ¿dónde tengo continuidad? Me estoy tapando a mí mismo, che. Tengan paciencia. Un poquito más, ahí está. ¿Sí? Como verán está en 1. 1 significa, sí, que está acá, circuito abierto, ¿de acuerdo? Bueno, obviamente pongo las puntas, como ya saben, negro en COM, a la derecha la aguja roja, y hago las mediciones. ¿Sí? De esta manera, como no tengo tensión, no tengo corriente, no tengo ningún problema, pongo en cualquiera de las puntas un extremo,
en la otra el otro y vamos a ver qué pasa. ¿Qué sucede? Sucede que está obviamente cerrando circuito. O sea que ya tengo comprobado que estos dos cables que vienen a ser una bobina. Excelente, muy bien. ¿Y cómo podría comprobar los otros? Bueno, los otros cables, fíjense, les reitero, sin tensión, están enchufados aquí, les muestro para que vean, ¿bien? Los cables del transformador están enchufados aquí. Yo voy a medir la bornera, pero quiero que vean que es similar. O sea, voy a medir sobre la bornera de la bornerita de mi... A ver, voy a aquel lado. Esperen un segundito. A ver si puedo pasar. La bornerita de la térmica, no me salían las palabras, ¿sí? Ya vamos, esperen. Subimos. Y bueno, y acá me ven a mí. En este momento, les decía, nosotros recién medimos estos dos. Estos dos cables son extremos, y con esto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Los cables del transformador que tienen continuidad entre sí son juegos de bobina. Estos dos cables tienen continuidad porque son juegos de bobina. Recuerden, insisto, reitero, esto está sin tensión y encima desenchufado. Porque bueno, para evitar cualquier tipo de problema. Y ahora, como está enganchado en la bornerita, y la bornerita obviamente es de material que tiene paso que es un material conductor, nuevamente, estos dos cables que van a ser del primario ya están enchufados en la bornerita y escuchen, o miren acá en el 1. Vamos de nuevo, está en 1, está abierto, ¿sí? En realidad, aparte de la señal sonora, que no sé si lo capta el micrófono porque lo tengo acá arriba, ¿sí? Se ve básicamente el cambio de 1 a una tendencia a lo que es 0. Entonces, chicos, ¿con esto qué compruebo? Bueno, voy para el otro lado. Con esto compruebo lo que le está demostrando acá, ¿sí? Reiteramos, ¿sí? A ver, un poquito más, profe. Ahí está. Recuerden, un cable viene a ser, una bobina viene a ser cable enrollado, ¿sí? Cable enrollado. Ese cable enrollado, ¿sí? Está en buen estado, si mido continuidad, ¿qué vamos a ver? Que de 1, ahora dio así justamente, porque este tester es nuevo, ¿sí? ¿A qué tiende? A 0. Y aparte de tener 0, este tester tiene lo que es una señal sonora, un beeper. Ahora bien, chicos, ¿cuál es la idea? Entonces, yo ya probé, ¿sí? Que cuando agarro el cable y lo puse en los extremos de la bobina, de 1 se cambió a 0. Y lo mismo, para ser sincero, y se dan cuenta, ¿qué sucedió? Cuando probamos al revés. Cuando probamos la otra bobina, ¿sí? Que es la segunda bobina que teníamos en la bornerita, ¿sí? Pusimos acá las agujas, y cuando pusimos las agujas, como esa bobina también estaba entera al tocar la bobina, ¿qué ocurre? Cambia de estado, de S1 salta a 0. Entonces, ¿qué significa? Significa que por lo menos con esto ya detectamos
reitero, detectamos el juego de bobina. Ahora, no sabemos cuál es de entrada y no sabemos cuál es la salida, cuál va a ser el primario y cuál va a ser el secundario. Pero ¿qué es lo que yo sí sé? Yo sí sé lo siguiente, ¿sí? Bueno, esto yo lo voy a borrar, ¿sí? Como siempre, es para hacer esta detección. Esto sí es importante. Reiteramos, ¿sí? Nota. Vamos a medir continuidad y resistencia sin carga y desenchufado. ¿Se comprendió? Sin carga y desenchufado. Por favor, sin carga y desenchufado. Es muy importante. Por favor, su integridad física y a la vez de los artefactos que ustedes tienen. ¿Sí? Bien. Estaba pensando qué pasó, que esto está medio bajo, pero bueno, no sé qué. Lo cambié de posición sin duda, ¿no? Metiendo mano ahí. Bueno, les decía. Vamos de nuevo. Esto ya lo vieron, lo puedo borrar. Vamos a medir continuidad y resistencia, sin carga y desenchufado. Importantísimo. Bien. Gente. Vamos a pensar un poco. Cuando estudiamos, cuando aplicamos la clase pasada en este tema, en transformadores, ley de Watt, ¿a qué conclusión habíamos llegado? A ver, venite para acá. Bien. A la siguiente. Decíamos que lo que es igual de un lado y otro, ¿qué es? La potencia. O sea que la potencia de esta bobina es igual a la potencia de esta. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a poner entonces así, ¿sí? Yo lo voy a poner como P1. P1 va a ser igual a P2. La potencia número 1 es igual a la potencia número 2. Eso estamos de acuerdo, bien. A ver, esperen que voy a estirar un poquito el cable porque saben que es muy clásico que se me caiga el celular y en lo posible que no pase hoy nomás, ¿no? Así no nos reímos tanto. Bueno, entonces, vamos de nuevo. P1 es igual a P2. Y por ley de Watt, que sé que P1 es igual a P2, pero a la vez que B1 por intensidad 1 es igual a B2 por intensidad 2. ¿De acuerdo? Ley de Watt. Ahora bien, le paso algunos datos. ¿Qué sé yo de esto? Pensémoslo. Sé que la tensión del primario, ¿sí?, es 220 volts. O sea que lo que voy a enchufar acá son 220 volts. O sea que B1, lo voy a poner como dato, puedo ponerlo acá, a ver si se ve. Sí, se va a ver. Que B1 es igual a 220 volts. Y como yo compré un transformador de 24 volts, ¿qué sé, chicos? Que B2 es igual a 24 volts. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, pensemos lo siguiente, ¿sí? Lo que hace ley de Watt en este caso, teniendo en cuenta que las potencias son iguales, es una compensación. Mírenlo así. P1 es igual a P2, pero como B1 es una tensión grande, lo vamos a dibujar en grande, B1, y I1 va a ser ¿qué? Va a ser una tensión pero pequeña. Por eso voy a dibujar esta I1 chiquitita. ¿Me siguen? Y del otro lado hacemos lo contrario. ¿Qué pasa? Y me van a decir, profe, mirá, sencillo. Si acá en 220 volts vos pusiste que la B1 era una B grande, como B2 al otro lado del transformador, o sea, después de la transformación, es 24 volts, ¿qué me van a decir? Y esta B2 va a ser una B chiquita, pero que para compensar la potencia que va a tener una intensidad grande. ¿Sí? ¿Se va comprendiendo? Por eso acá, ¿qué fue lo que hice? ¿Sí?
Esta es la fórmula, B1 por B1 es igual a B2 por I2, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para compensar potencias. Pero a la vez, para que se entienda la compensación, dentro de la ley de Watt, ¿qué requiero? Una tensión grande con una corriente chiquita, y del otro lado, como baja la corriente en como baja la tensión en este transformador, ¿qué tengo que tener? Una tensión chiquita, pero una corriente grande. Y ahora bien, pensemos un detalle más. Chicos, para que esta I1 sea chiquita y este I2 sea grande, ¿cómo tiene que ser la resistencia? Pregunta, ¿no? Acá tengo una corriente pequeñita y acá tengo una corriente grande. Entonces, para que esta I1 sea chiquitita, tiene que tener una gran oposición a la resistencia. ¿Por qué? Porque al haber una gran oposición a la corriente, ¿qué va a suceder? La corriente es pequeña. Y acá tengo una corriente pequeña. Entonces, yo sé que R1 tiene que ser mayor que R2. Porque la única manera de que yo tenga una tensión grande para igualar por ley de Watt es que la bobina 1, la corriente sea pequeña. Y para que la corriente sea pequeña, tengo que tener una gran oposición a la corriente, y para tener una gran oposición a la corriente, la resistencia tiene que ser grande. Y para, del otro lado, como igualo con ley de Watt, con potencia, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Todo lo contrario. De 220 baja a 24, por lo cual del otro lado, aquí, ¿qué voy a tener? Voy a tener una tensión pequeña que compensa la potencia con una intensidad grande. Si la intensidad es grande, hay poca oposición a la corriente. Y si la oposición a la corriente es poca, la resistencia es pequeña. Por lo cual la resistencia 1 tiene que ser mayor que la resistencia 2. La resistencia de esta parte del circuito, de la bobina 1, del cable de la bobina 1, tiene que ser mayor a la resistencia de la bobina 2. Lógica pura. Y eso es lo que vamos a medir ahora. Primero recuerden, Watt queda igualado adentro de lo que es el primario y el secundario. Sabemos que la función de este transformador, porque yo sé lo que compré, es disminuir la corriente de 220 a 24, por lo cual tengo en el lado del primario, en B1, una tensión grande, y sé a la vez que como este transformador disminuye, la tensión del 2 como es pequeña de la otra bobina. Y como sé que las potencias son iguales, la única manera que quede igualada es que del lado de lo que sería mi bobina número 1, si tengo una tensión grande, tengo una corriente pequeña, y para que quede igualado, si de la bobina 2 tengo una tensión pequeña, la corriente tiene que ser grande. Y que si de este lado tengo de la bobina 1 tengo una corriente pequeña, es porque tengo que tener una gran oposición a la corriente, que es una resistencia. Y del otro lado, ¿qué voy a tener? Voy a tener una intensidad grande, y si esa intensidad es grande, ¿qué es lo que ocurre? La resistencia tiene que ser menor, por eso R1 tiene que ser mayor a R2. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Profe, todo lindo, agarraste, no lo entendimos, retrocedimos 4 veces, y lo enganchamos. Pero ahora cuando enganchamos, lo tenés que demostrar. Obvio que hay que demostrarlo, si no, para nada sirve todos los estudios. ¿Vamos a eso? Vamos a eso.
Bien, entonces, el primer paso fue medir continuidad para detectar cuáles son los juegos de la bobina. El segundo paso que nos queda va a ser netamente medir la resistencia de la bobina para identificar cuál es la bobina número 1, perdón, cuál es la bobina de mayor resistencia y cuál es la bobina de menor resistencia. A ver. Bien. Acá más o menos parece que se ve. Bien. Primer punto que tengo que hacer, encender el tester. ¿Sí? Bueno. No da bien ahí, no me gusta. A ver, necesitan verlo. Si no lo ven, no sirve esto absolutamente de nada. Bueno, me parece que es el profe que está medio ciego. Sí, se ve, disculpen. Me hace un juego muy jodido la luz de la grabación con todo lo que es la casa. Bueno, les decía, entonces, el punto siguiente tiene que ser, sin duda, identificar los valores. Yo ya los identifiqué previamente, es obvio, ¿no? Para que esto salga más o menos correcto. Entonces, ¿cómo se identifica las bobinas por medio de lo que es la resistencia? Chicos, voy a poner en resistencia. ¿Sí? Acá yo lo puse en resistencia, ¿verdad? Bien, lo voy a dejar aquí. ¿Y qué voy a hacer? Insisto, voy a medir resistencia. Ah, ¿y cómo mido resistencia, profe? ¿Tengo que enchufar el artefacto y darle carga? No, se mide sin carga y sin resistencia. Pero como las borreras tienen continuidad, ¿qué voy a hacer? Fíjense, seleccioné 200 ohm, enchufo, y me da un valor de, esperen que trabajo firme, 26.8, 26.8, 26.9. ¿Sí? Bien, apago. A ver, vamos para el otro lado. Esperen, no apago nada. Me tengo que acordar. Lo único, 26. Y aquí lo que voy a hacer es medir los otros cables. Estos son los cables de la bobina, del secundario. ¿Sí? Del secundario. Obviamente, tampoco tengo de por medio tensión ni nada raro, quédense tranquilos. ¿Sí? Agarramos, tocamos un cable. A ver dónde tengo el otro. Sean normales, decía Los Simpson. Espera que me ordeno. Acá está. Tengo un cable. Sí. Ahí va a estar mejor. Acá va a estar mejor. Y acá da, a ver. 0.7. 0.7 aquí. 0.7 aquí. Y 27 pongamos, o 26.9 aquí. 0.7, 26.9. Muy bien. Aquí estamos otra vez. Bueno, entonces, vamos a poner, ¿sí? Tengo dos resistencias. Una mayor que la otra. 0.9,
Qué tremendo es no tener memoria. Lo voy a medir de nuevo con ustedes acá, porque si no... Sí, lo voy a medir de nuevo. Sí, para mí, discúlpenme, pero la memoria... ¿qué se va a hacer? Los años no vienen solos. Sí, voy a medir 0.9, estoy seguro que era 1, pero voy a medir el otro. Me corro un poquitín. Perdonen, perdonen, perdonen. .7. Bien. Bien, ¿qué les digo? Era 0.7, 26.9. Bueno, y entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que tenemos dos resistencias. ¿Sí? A ver si acá se empieza a ver. ¿Sí? Acá tenemos dos resistencias. Hay una bobina que tiene 26.9 ohm y otra bobina que tiene 0.7 ohm. Y a la vez dijimos que como ¿sí? la bobina 1 tenía una gran tensión, pero tenía una pequeña corriente, ¿sí? Que habíamos comentado, que sin duda, ¿sí? La resistencia de la bobina 1, que tiene una pequeña corriente porque tiene una gran oposición a la corriente, que es una resistencia grande. Y que la bobina 2, que tiene una tensión pequeña, tiene una gran corriente, y que para que tenga una gran corriente, la resistencia tiene que ser chiquita. Y acá se ve. ¿Lo comprenden? ¿Sí? Bien, avanzamos un poco más, ¿cómo no? Bueno, hasta ahora medimos resistencia y medimos continuidad. Bien, ¿ahora qué tenemos que hacer? Y, profe, ¿cómo sé si todo lo que me dijiste esto es verdad o mentira? Enchufando, queridos alumnos. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es agarrar y enchufar el transformador y vamos a medir la entrada del transformador y la salida. De tal manera que en la entrada, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener esta gran tensión de 220 volts y en la salida la pequeña tensión de 24 volts. Esta es la idea para medir, ¿sí? Bien, entonces vamos a eso. Ténganme paciencia, que saben que tengo que dar vueltas, les pido mil disculpas, saben que esto lo hago solo, de camarógrafo, de todo, y bueno, requiere un poquito de buena predisposición de su parte, ¿verdad? Esto lo voy a sacar, muy bien. Y voy a hacer lo siguiente, chicos. ¿Qué tema? ¿Saben cuál es el tema? Como tengo dos tomas corriente, cuando desenchufo se me puede apagar la compu. Bueno, pero me la tengo que jugar, no me queda otra. Así que sea lo que Dios quiera. A ver, denme un minutito. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Y yo ya voy preparando esto para que lo vean. Bueno, primero les voy contando, así voy ganando tiempo. ¿Sí? Bueno, veámoslo de esta manera. ¿Sí? Chicos, yo sé, ustedes también saben, que a ver, ¿qué es lo que sé? Sé que cuando enchufe esto, acá,
¿qué va a suceder? Entre fase y neutro, ¿qué tengo que tener? 220 volt, ¿sí? Que esos 220 volt a la vez son los mismos que tengo acá abajo y que son los mismos que tengo acá. Por eso estamos de acuerdo que midiendo aquí o midiendo aquí es lo mismo que tengo en el primario. Se comprende, ¿verdad? Es lógico, no hay nada de por medio. Es un pedazo de cable, no les estoy mintiendo. Fundamental, porque tengo que buscar que sea operativa la medición, pero obviamente, que como no les puedo mostrar quizás pelar el cable y mostrarle de ahí mismo, lo muestro desde aquí. Lo primero que voy a hacer es encender el tester, ¿sí? Segundo, ¿qué vas a medir, profe? Vas a medir la tensión de acá. ¿Qué tensión tenemos? Y tenemos alterna. A ver, esperen que tengo que ver el artefacto, porque si no estoy en problemas. Alterna 220 volt. Muy bien. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí? A ver si lo logro poner. Para que vean, ¿sí? Acá está el símbolo. Perdón, le bajo las agujas, ¿eh? Está el símbolo de alterna. Sí, que ya lo conocen. Y como va a ser 220, acá tengo 200, voy a 750. ¿Se comprende? Y subo esto, ¿no? Bueno, yo ahora lo único que voy a hacer es agarrar unos segundos muy rápidamente. Voy a dar... ya sé lo que puedo hacer. Para que lo vean de una, miren. Esto lo dejo aquí, en la entrada. Y esta la dejo en la otra entrada. Si no le chingué en la entrada, porque no veo nada de acá. A ver. Tengo que medir 220. A ver, esto entra, la otra no, pero bueno, ahora vemos. Y muy lejos no me voy a ir, quédense tranquilos, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es, ya puse, insisto, ¿no? El tester, perdón que lo tapo, está en alterna 750 porque tiene que ser alterna porque la tensión es alterna. Y segundo, elegí 750 porque en 220 volt se me quemaría, ¿sí? Muy bien. Esperen que me saco el microfonito. Y lo vamos a hacer bien rápido. Bueno, ahí ven, chicos. La tensión, ¿qué es? 217 volt, 218 tiende a 220. ¿Lo ven, lo ven, lo ven? Corro mi mano. 217, 218 tiende a 220. También, ¿ahora qué hago? Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a dar tensión a esto. Pero esperen, antes de darle tensión, a ver, la térmica. La térmica está desenchufada. ¿Sí? Estoy poniendo uno de los cables enganchaditos aquí. ¿Sí? Bueno, lo muestro, pero lo bajo, por favor, ¿sí? Porque si no, se me complica la cosa. ¿Sí? Otro de los cables enganchaditos aquí. Ya se me salió el cable 1. Así que imagínense, esto, como siempre se transpira. Nunca es fácil. A ver, vamos a meterlo aquí. Muy bien. Y lo que voy a hacer ahora, ¿sí? Es activar la térmica. O sea, la térmica ahora está desactivada y yo la voy a subir. A ver, un segundito. Y cuando subo, sí, en realidad, esta es la realidad, tendría que dar 24 volt, pero por cosas de la vida, por ser tecnología argentina, da un poquito menos. Pero esperen, para que esté más en cuadro, lo voy a bajar un poquito más, va a entrar un poquito mejor, ¿sí? Ahí lo puse en 200 volt, lo puse más en cuadro. En 750 se me iba de escala, ¿sí? En 200 toma 24.6. Entonces, ¿qué logramos? Que tengo 220 acá en la entrada, tengo 220 acá en la entrada, tengo 220 acá en la entrada y en la salida que tengo 24 volt. O sea que está funcionando este querido transformador.
¿Hasta acá estamos? Muy bien. ¿Lo vieron? 24.8, tendría que haber 24, está bien. En realidad, siempre la tensión tiene que ser mayor, porque al haber carga, eso después disminuye. Corto la tensión. Y obviamente desenchufo. Muy bien. ¿Se entiende lo que hicimos? ¿Lo traduzco en castellano? Bueno, sencillo. Yo sé que en la línea, aquí, ¿qué voy a tener? Diferencia de potencial entre fase y neutro. 220 volts. Y que en la salida, el transformador lo que hace es trabajar sobre la tensión. Hay transformadores que aumentaban la tensión, otros que disminuyen. Este disminuye. ¿A qué disminuye? De 220 lo disminuye a 24 volts. ¿Sí? Y eso fue lo que hicimos. Al medir en el que sería, obviamente, la entrada o la salida de mi térmica, tenía esos 220 volts, y al pasar esa tensión por todo el fenómeno de electromagnetismo que ya estudiaron y conocen, ¿sí? Que genera 24 volts en el secundario. ¿Sí? Bien, ¿eso es todo? Podría hacerlo, pero no, no es todo. ¿Cómo vamos a seguir? Escuchen bien, porque esto ya es lo que puedo demostrar y otra cosa que no puedo demostrar. Y ahora les voy a explicar por qué. Bien, esto copiado, insisto y reitero, para ustedes, ¿sí? Que habíamos dicho esto, que la potencia 1 aquí es igual a la potencia 2, ¿sí? Y para eso, sabíamos que por ley de Watt, tensión 1 por intensidad 1 es igual a potencia 1 y que tensión 2 por intensidad 2 es igual a potencia 2. ¿De acuerdo? Y que para eso, si necesito compensar, como la tensión en la bobina 1 o en la potencia 1 es grande, la intensidad tiene que ser chica. Para que la intensidad tenga que ser chica, tengo que tener una resistencia más grande que la resistencia de la bobina 2, que lo que ocurre que es al revés, que la bobina 2 que tengo una pequeña tensión, una gran corriente, y para que haya una gran corriente tiene que haber poca oposición a esa corriente, y para que haya poca oposición a la corriente, la resistencia tiene que ser más chiquita que la 1. ¿Sí? ¿Qué les parece? Bueno, ahí tienen para copiar, que ya lo deben tener copiado, me imagino, pero bueno, insisto, esto prefiero remostrarlo porque, bueno, tenemos la cámara, más o menos la podemos mover. Hoy no se quiso todavía la cámara suicidar, tenemos un buen día, está en recuperación la cámara. Bien, entonces vamos de nuevo, chicos. Hasta ahora, ¿sí? Bueno, esto yo lo voy a borrar, ¿sí? ¿Qué hicimos hasta acá? Lo anoto para mí. 1. Medimos continuidad. ¿Para qué medimos continuidad? Para detectar qué juegos de cable pertenecían a la bobina del primario y qué juegos del cable pertenecían a la bobina del secundario. Recuerden que solamente marca continuidad y resistencia en esos casos, cuando el cable de extremo a extremo tocado por la aguja roja y la aguja negra, en la ubicación correcta y todo bien, si lo ponen mal no va a funcionar, pero estamos en eso, ¿verdad? Bien. Otra cosa importante, segundo punto que hicimos fue medir resistencia. Al medir resistencia sacamos las conclusiones que dijimos recién. ¿Qué hicimos? También medimos tensiones, porque el profe puede medir. Dice, este transformador achica la tensión, pero el profe es medio mentiroso. Entonces hacemos bien verificar que lo que diga el profe es cierto,
medimos continuidad, arriba, resistencia y tensión. Tensión de entrada y tensión de salida. Por eso me toca el atrevimiento de escribir tensión 1 y tensión 2. ¿Sí? ¿Se comprende? La tensión de la bobina 1, 220 volts, diferencia de potencial común, y en la bobina 2, que por electromagnetismo, un sistema reductor en relación a las espiras, que ya también lo vimos la semana pasada, ¿sí? Baja 24 voltios. ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué queda? ¿Qué queda, profe? ¿Qué querés inventar, profe? Ya van a ver. Primero me voy a tomar un mate, porque me lo recontra merezco. Y porque ya no tengo garganta. Ya calculo que debe hacer más o menos. ¿Cuánto? 40 minutos que estamos en clase. Y no tomar un mate me parece bastante, ¿no? Ya bastante sacrificio para mí. A su salud, como siempre, ojalá lo podamos compartir pronto. Bien, escuchen lo que vamos a hacer ahora. Si yo tengo dos transformadores iguales, de la misma marca, el mismo modelo y la misma potencia, solo si son iguales, puedo probar una cosa. Esa cosa que vamos a probar es lo siguiente. Si ustedes agarran, escuchen bien, y en una térmica, a ver si la podemos dibujar, denme un segundito, me vengo de este lado. Unen, escuchen bien, por favor, que esto es muy importante. Si esto no lo entienden, no lo hagan porque pueden realizar un desastre, pueden quemar los artefactos, pueden quemar la instalación y pueden correr su vida a riesgo. Entonces, por favor, no lo hagan y les voy a explicar por qué. Lo que estoy diciendo, primero, si tengo dos transformadores del mismo fabricante, mismo modelo, con misma potencia, vamos a ponerlo así, y misma tensión de salida, tensión 2, solamente en ese caso, escuchen lo que pueden hacer. Si ustedes agarran y unen, habiendo determinado cuál, primero se determina el juego de bobinas, ya lo saben por medio de la continuidad. Segundo, determino, teniendo en cuenta que en este caso dijimos en forma domiciliaria y electrónica tenemos lo que denominamos un transformador electrónico, que lo que hace la tensión es bajarla, no elevarla, ¿sí? Sabemos entonces que ¿qué sucede? Que la resistencia mayor está del lado del primario, de la bobina 1, que la resistencia menor está del lado de la bobina 2. Recuerden ese detalle. Entonces, sabiendo todos esos datos y teniendo dos transformadores iguales, de la misma fábrica, mismo modelo, misma potencia y la misma tensión de salida, solo en esas condiciones pueden agarrar y unir. En esas condiciones, los primarios entre sí. Y los secundarios entre sí,
pero teniendo en cuenta un detalle. Uno, todos los cables que están a la derecha de un lado y todos los cables que están a la izquierda del otro. Fíjense lo que yo les estoy mostrando aquí. Esto, eso mismo. ¿O no? Esto viene a ser mi térmica. ¿Sí? Acá tengo dos transformadores, transformador 1 y transformador 2. En el transformador 1 lo que hice fue tomar este cable de la derecha, lo mandé por acá y lo puse acá. Agarro en el transformador 2 el primario y también agarro ese primario y lo junto con el del otro transformador, pero uní los cables de la derecha aquí y los cables de la izquierda en el otro borne de mi térmica. ¿Está esto que es importante? Chicos, reitero. Primero, ¿lo puedo hacer con dos transformadores distintos? No. Mismo modelo, misma marca, misma tensión de salida, misma potencia. Y recuerden, tienen que detectar cuál es el primario. ¿Cómo detecto el primario? Si la idea del transformador es ser domiciliario, que es bajar la tensión de 220 a 24, como es el caso, tengo una gran tensión en la bobina 1, tengo una pequeña corriente en la bobina 1, y para que esa resistencia, para que esa corriente sea pequeña, tiene que ser mayor que en la bobina número 2. Medís y sabés cuál es la bobina primaria y cuál es la secundaria. Si no saben sacar eso, no lo hagan. Ahora les voy a explicar matemáticamente por qué y quiero que entiendan el riesgo. Ojo, la electricidad no se jode. Es muy importante que lo entiendan. Perdonen que me ponga tan gorra, pero no les tiene que pasar nada a ninguno de ustedes. ¿Sí? Bien. Ahora bien, ¿y qué hacemos, profe, con los otros? Lo mismo, chicos. Van a agarrar y juntar. Del secundario, los dos secundarios, bueno, hago un empalme con los dos cables de la derecha y hago un empalme con los dos cables de la izquierda. ¿Qué sucede cuando hago eso? Lo que sucede es que la corriente 2 se duplica. O sea que si, por ejemplo, que es muy común, este fuera un transformador de 220 volts, pero en la salida trabajara con 3 amperes, al unir los cables de la derecha del primario, al unir los cables de la izquierda del primario, al unir los cables de la derecha del secundario y al unir los cables de la izquierda del secundario, se suman las corrientes. Sería 3 amperes más 3 amperes daría 6 amperes. Este truco es espectacular. ¿Y cuál es la idea? Ustedes me dirán, profe, ¿por qué no lo medís? Sencillo, chicos, les voy a ser muy sincero. No tengo ningún artefacto que consuma más de 3 amperes. ¿Y qué ocurre? Escuchen una cosa, recuerden esto. Yo les había comentado en la clase anterior que las corrientes, ¿qué sucedían? Las corrientes dependen de la carga, o sea que depende de lo que yo pueda enchufar acá. Y penosamente, en 24 volts, lo único que yo puedo enchufar es una bobina de un contactor que funciona con 0,1 amper, y por más que esto tenga 6 amperes entre los dos, cuando midamos con la pinza amperométrica, como la carga solicita 0,1 amper, va a mostrar 0,1 amper, y se me hace imposible demostrarlo, pero garantizo que es así. ¿Se entiende? Pero ojo con todas las cosas que le estoy nombrando.
Identifico juegos de bobina primero, con continuidad, sin tensión eléctrica. Segundo, mido resistencias. Ya saben dónde va la resistencia mayor, a dónde va la menor, lo hablamos recién. Tercero, les podría agregar este detalle, que yo no lo voy a hacer acá porque ya está hecho. Con cada uno de los transformadores por separados, midan tensiones. Así sabemos que el que va para este lado es el de 24 y que el que va para allá, como miro yo la térmica, es el que va a 220. Lo podemos medir. ¿Se comprende? ¿Sí? Bien. ¿Esto funciona? Lo garantizo. ¿Lo puedo demostrar? No, porque no tengo ningún artefacto de 24 volt que supere los 3 amperes. Pero es así. Bien. Y ahora, ¿cómo sigue esto? Escuchen bien. A ver. Por si acaso. Acá, como siempre, que les pongo. Miren acá. ¿Sí? Les muestro primera plana. ¿Sí? Tengo dos transformadores del mismo fabricante, mismo modelo, misma potencia y misma tensión 2. La tensión 2 es la tensión de salida. Y de esa manera, cuando yo uno los cables derechos de ambos primarios, los cables izquierdos de ambos primarios, cables derechos de ambos secundarios y cable izquierdo de ambos secundarios, ¿qué pasa? Las corrientes se suman. Se duplican las corrientes. Y esto es importantísimo, porque fíjense si tendrían que encontrar una solución en la cual tengan por una necesidad de buscar un transformador de más de 3 amperes y no lo tienen, y lo hacen ustedes con 2 de 3 amperes de salida. Y esto se cobra caro, porque nadie, no le prestan atención, no se le presta atención, gente. ¿Y cuál es la idea? Que esto es dinero, a veces hay soluciones que son específicas. Un tipo en una fábrica, si requiere que sea 24 volt, un motorcito de 6 amperes, te va a pagar lo que sea, no te va a pagar solamente la visita más los 2 transformadores. Le vas a querer decir 20 lucas y si es para que funcione, te lo va a pagar porque no le anda lo que tiene. Porque capaz que tiene que pedir ese transformador, no sé, a China, y tarda 2 meses en llegar, y ese transformador le depende de la promoción, la producción. ¿Y qué hace ese tipo? Te lo paga, y con gusto, y vos te lo ganaste por un simple puenteo de cables. Y obvio, estudiando en el Centro de Formación Liniers, obvio, ¿no? Había que nombrarlo. Bien, ahora, ¿cómo avanza esto? Sencillo, ¿sí? Vamos a ver otra cosa. Borramos aquí. Bien, ¿qué quiero que sepan? Para el segundo ejemplo, lo mismo. Tengo 2 primarios de 2 transformadores distintos. Agarro el cable derecho de uno con el cable derecho de otro, lo meto en mi bornerita de mi térmica. Agarro el cable izquierdo de uno con el cable izquierdo del otro, lo meto en otra bornera. ¿Pero qué va a cambiar acá? Lo siguiente. Lo que va a cambiar, chicos, es lo siguiente. A ver, vamos a dejar un poquito porque esto no va a querer escribir. Lo que van a hacer ahora, en vez de unir cable derecho con cable derecho y cable izquierdo con cable izquierdo, es lo contrario. Escuchen, unen los centros y empalman. Empalman y obviamente le meten una cinta adhesiva para que, aislante, no adhesiva, para que esté aisladito. Y van a trabajar con los extremos. ¿Y qué va a pasar? Que, fíjense, la corriente, ¿sí?, se va a sumar. Voy a sumar estos 24 volts que tengo aquí, más estos 24 volts que tengo aquí, y ¿qué fabriqué? Desde un transformador
desde dos transformadores que en forma independiente reciben 220 volts y que cada uno tiene 24 volts, al unir los centros y dejar solo los extremos de los cables, va a ser 24 más 24 y duplica las tensiones. No, perdón, se suma las tensiones. O sea que voy a tener 48 volts. Ojo, usando mismo transformador, mismo modelo, misma fábrica, misma potencia, misma tensión de entrada y misma tensión de salida. Esta es la manera de que no vuele. Entonces, ¿se entiende? Cable derecha con cable derecha, cable de izquierda, pack, faz y neutro. De acuerdo. Y el otro lado, ¿qué hicimos? Bueno, secundario y secundario. Los medios los junto y los extremos los dejo sueltos. ¿Esto lo puedo demostrar? Sí lo puedo demostrar, porque obviamente puedo medir directamente tensión y cuando mido tensión esto va a dar. ¿Sí? Denme un segundito. A ver. A ver si llego a mostrarlo por lo menos. Chicos. Acá, ¿qué fue lo que hice? Tengo dos transformadores. Estos dos transformadores, ¿sí? Acá tengo un extremo. Acá tengo otro. Fíjense, ¿ven? Medio y medio. ¿Qué dije con los medios? Los uno. Bueno, los uno. Agarro así y hago un pequeño empalme. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Estoy uniendo los centros. Nada más. Uno, los centros. ¿Sí? Uno, los centros. Nada más. Sencillito. ¿Y qué voy a hacer con los extremos? Que sería, este cable de acá es un extremo y este cable de acá es otro extremo. Bueno, medir tensión. Bueno, vamos a hacer de nuevo lo que hicimos antes. ¿Sí? Primero, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué voy a medir, chicos? Voy a medir tensión alterna. Esto lo vamos a correr, que ya no se usa más por el momento. Voy a medir tensión alterna. A ver si ahí se ve un poquito mejor. Vamos a acomodarlo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos de nuevo. ¿Sí? Están los cables extremos sueltos y los medios, ahora no los toco porque lo acabo de empalmar, ¿no? Están juntitos, ¿de acuerdo? Es muy importante que obviamente me crean. Que no hacemos nada raro. Bueno, ¿y para qué le mentiríamos, no? Pero bueno, por si acaso, ¿sí? Los medios están unidos, los extremos están sueltos, ¿sí? Cable izquierdo con cable izquierdo están puestos acá, el borne izquierdo de la salida de la térmica, cable derecho con cable derecho, ¿sí? Está puesto acá. Si lo hacen de otra manera, vuela todo. ¿Se comprende? Lo hacen de otra manera, vuela todo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, empecemos. Tensión lo voy a meter en 750. Enciendo aquí. ¿Sí? Bueno, y ahora voy a hacer lo mismo de antes. Voy a hacer un cambio de enchufe. Espero que aguante 5 minutos la batería de la computadora para demostrar. ¿Sí? Insisto, antes de arrancar, lo primero que voy a hacer es medir tensión. Aquí. ¿Qué voy a tener aquí? Bueno, diferencia de potencial entre faz y neutro, ¿cuánto va a ser? 220 volts. Ya probamos un solo transformador por separado y vimos que da 24. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Los estoy conectando en serie. ¿Cómo se conectan los transformadores en serie? Muy sencillo.
se conectan en serie de tal manera que uno los cables del secundario en el centro y dejo libre los cables de los extremos. Para eso, gente, yo ya mismo voy a agarrar, fíjense, agarro este cable, ¿sí? Lo voy a poner en esta aguja de aquí, que este es uno de los extremos de mi serie de transformadores, porque es una serie de transformadores, serie porque está uno enganchado con el otro, y, a ver, acá tengo el trabajo de antes, voy a liberar este, muy bien, a ver, perdón, y voy a agarrar el otro cable del otro extremo, que es este que tengo acá, y lo voy a poner con mi aguja negra, ¿sí? Mi aguja de color negro, ¿sí? Bien. ¿Sí? Quiero que vean esto, ¿sí? Más o menos como es el tema. Insisto y reitero. Extremo, aquí. Otro extremo, a ver, esperen que lo muestro, otro extremo, lo sigo de aquí. Los medios, este medio y este medio unido. ¿Lo ven? Eso es lo que vamos a medir, ¿sí? Yo ya estoy dejando los extremos con las puntas de las agujas del tester y a la vez estoy dejando el centro de los secundarios unidos. Y acá ustedes van a poder ver, ¿sí? Cuando tenía un solo transformador que me daba 24, ahora debería dar 48, pero bueno, vamos a ver si da 45, 46, por ahí es obvio que es que funcionó. Lo que hago yo ahora es desenchufar, medir y vengo rápido. Muy bien. Como les dije, debería dar 48 y en realidad debería dar más. ¿Por qué? Porque en teoría, bueno, nada, esto está preparado para tener una carga superior, ¿sí? A 24 volt cada uno para que cuando enchufe un artefacto, obviamente funcione. Y acá está, chicos, ¿qué tengo? ¿Sí? ¿Qué es importante? A ver, esperen, lo bajo un poquito más, porque lo voy a meter más en escala. Capaz que ahí levanta. Ahí levanto, ¿ven? Lo puse más en escala. Estaba en 750, lo bajé a 200 y se pone en 47.7. Igual debería ser más. No lo puedo bajar porque ya estaría en 20 y como supera la tensión los 20, no sirve. ¿Sí? Vamos a esto. ¿Sí? Insisto y reitero. ¿Sí? ¿Qué es lo que hice? Lo que dijimos en el croquis. ¿Sí? Agarramos, pusimos los cables de la derecha de cada uno de los primarios en la salida de la térmica, la izquierda de cada uno de los primarios en la salida de la térmica, ¿sí? Junté los centros del transformador y los extremos los medí. Y ahí vemos, bueno, que funciona. Eso quería que vean. Lo apago, ¿eh? Bueno, gente, esto es parte de lo que tenía para demostrar, ¿sí? Como verán, insisto, medimos aquí continuidad, medimos resistencia para identificar bobinas primarias y bobinas secundarias, medimos tensiones en T1 y en T2, y después nos dimos el gusto de elevar la corriente, aunque ya comenté por qué no lo puedo demostrar, y también elevar la tensión, que eso sí lo hicimos y lo pudimos demostrar, ¿sí?
Bueno, nada más para decirles, ¿sí? De mi parte, espero que les haya gustado la clase. La verdad que se invirtió bastante dinero en estos transformadores para poderlo hacer. Y yo quiero, estos transformadores son de esta cátedra. O sea, aparte del instituto, no, son nuestros. Para que podamos hacer las prácticas y ustedes vean y conozcan estos mismos materiales. Todo esto, cuando hagamos las prácticas, lo vamos a llevar al instituto para que manejen el material que yo les muestro. Eso es lo que intento, ¿sí? Mírenlo varias veces, tengan mucho cuidado con la identificación de lo que es el primario y secundario. No lo dije por qué. Bueno, ahora lo voy a demostrar matemáticamente. No lo puedo demostrar de otra manera que matemáticamente. Y le voy a explicar por qué. Chicos, miremos acá. Sí, vamos a hacer esta cuenta. A ver. Tengan un poquito de paciencia, porque está bueno que lo entiendan. Ahí está. Chicos, cuando yo hice 220, ¿no? 220 volt. Para trasladarlo a 24 volt, ¿qué sucede? La conversión es de 9,16, ¿sí? Un segundijillo, como diría Flanders, me salió. Vamos con esto. Lo puse abajo a propósito para que ustedes vean, para que se pueda ver, porque obviamente está húmedo, porque recién borré y no se vería. Insisto, 220 volt en una relación de 9 a 1 hace que el número de espiras, este transformador, este primario de 220, baje la tensión aquí en un solo transformador, le hablo, a 24 volt. Pero escuchen bien, cuando ustedes lo ponen al revés, si el de 24 volt lo ponen aquí y el de 220 lo ponen al otro lado, lo que van a estar haciendo es lo siguiente, es hacer un transformador que aumenta la tensión. Y esa tensión al aumentar va a saltar de 220 volt, no a ser dividido por 9,16, sino a ser multiplicado por 9,16. Y si a 9,16, que es el número ese que tiene la conversión por la diferencia de espiras, la relación, que ya lo estudiamos en clases anteriores, lo multiplicaría por 220 volt, voy a tener una tensión de salida por invertir en 2016 volt. Y obviamente, 2016 volt. La pregunta es, ¿cuánto soporta mi tester? 750 alterna. Le mando 2000 y ¿qué pasa? ¡Buf! Se vuela. ¿Se dan cuenta lo jodido que es esto? Se comprende. Y estoy hablando de uno solo. ¿Qué pasaría si hacemos esta prueba seriando? O sea que se equivocan los primarios y los secundarios y ponemos 3 o 4 o 5 transformadores chiquitos porque son chiquitos. ¿A dónde se iría la tensión, señores? Hacemos un agujero de ozono acá. Por eso insisto, recuerden,
Lo demostré matemáticamente. Yo no lo puedo poner porque si elevo la tensión a 2016 volt, mi tester soporta 750 y se va a quemar. Y no lo quiero quemar ni en broma. Pero ¿cuál es la idea? Tenemos que identificar por continuidad la bobina. Tenemos que saber cuál es por la resistencia el primario y el secundario. Ante la duda, a un solo transformador le vamos a dar tensión y vamos a comprobarlo, pero correctamente para no quemarlo, y recién, siendo el mismo modelo, misma potencia, misma tensión de entrada, misma tensión de salida, misma relación, mismo fabricante, recién ahí se animan a jugar con esto. Esto es jodido. 2 transformadores de muy poco dinero levantan 2000 y pico de volt. O sea, ¿se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Y es peligroso. Y no quiero que nada les pase. Así que, para que nada les pase, van a mirar un par de veces este video, ¿sí? Y de mi parte decirles muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, que ustedes y su familia estén espectacular, y recuerden 2 cosas. Primero, que sin dudar, son el motivo de todo este emprendimiento educativo. Sin ustedes, esto no sería nada, yo no estaría acá. Y segundo, gracias, gracias y muchas gracias. Chau, chau.